Hoy vamos a iniciar una nueva serie. Esta serie le he titulado Sabiduría para una vida cristiana y es una serie obviamente basada en el tema de la sabiduría, donde vemos también el libro de Proverbios que trata de muchos temas. Sócrates una vez dijo una frase que ha atravesado siglos y que básicamente podríamos traducir en la única verdadera sabiduría es saber que no sabes nada. Y curiosamente la Biblia expresa una idea parecida cuando nos llama a reconocer nuestra necesidad de aprender y buscar la sabiduría que viene de Dios. Ustedes saben que vivimos en la época con mayor información disponible que nunca. Tenemos libros, a mí hay gente que me envía a veces libros en PDF, hasta 100, 20 libros. En internet podemos encontrar cualquier información. Ahora con la inteligencia artificial se nos facilita muchísimo acceder a información, las redes sociales, todo, pero algo que creo que todos tenemos claro es que tener mucha información no significa necesariamente tener sabiduría, porque la gran pregunta no es qué tanto sabemos o a qué tanta información tenemos acceso, sino si sabemos vivir correctamente delante de Dios. Y mi deseo es que a través de esta serie podamos crecer en la sabiduría que viene de Dios y que nos ha dejado en su palabra. Hoy vamos a estar en Proverbios 1 del 1 al 6 y el tema es la importancia de la sabiduría. Proverbios 1 del 1 al 6 dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia, a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Hermanos, vivimos en una vida donde constantemente tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar decisiones sobre qué estudiar, sobre cuántos cursos matricular, sobre si este trabajo nos conviene o no, si lo aceptamos, si buscamos otro, qué decisión tomar ante esta circunstancia familiar, ante esta situación de salud. La vida es como un viaje. Y cada decisión nos lleva por un camino distinto y a veces hay caminos que no nos permiten regresar. La pregunta que surge es, ¿qué se necesita en la vida para tomar buenas decisiones? Y la respuesta a esa pregunta es sabiduría. Sabiduría, conocimiento, inteligencia, experiencia son algunas de las respuestas, pero todas se engloban en el término sabiduría. Para esta serie nos basaremos en el libro de Proverbios, pero una de las cosas que yo quiero decir desde ya es que no debemos esperar aprendernos un concepto de la sabiduría. Yo voy a dar en esta mañana varios conceptos de la sabiduría, pero la idea es que podamos llevarnos una idea más clara, más abierta de lo que es la sabiduría, porque cuando encerramos lo que es la sabiduría solo en un concepto, dejamos fuera otras cosas que también están incluidas en la sabiduría. Y claramente los proverbios son un tipo de reflexiones que nos lleva a la sabiduría, pero no son la sabiduría en sí misma. Sin embargo, como vemos en estos primeros versos, los proverbios nos ayudan a aprender sabiduría. Vamos a empezar viendo un poco este título, este término, proverbios, el que le da nombre a este libro. Luego vamos a ver un poco sobre el hombre que escribió la mayoría de ellos, Salomón. ¿Qué son los proverbios? Los proverbios son una recopilación de dichos o declaraciones de sabiduría práctica a través de reflexiones muy cortas. La palabra proverbio significa literalmente comparación y realmente generalmente un proverbio está conformado por dos líneas. Su marca fundamental es el paralelismo. Hay dos líneas paralelas en la cual la segunda línea puede contrastar, explicar o magnificar lo que dice la primera línea. Por ejemplo, una línea, un proverbio que dice, el sabio esto y el necio eso está contrastando. Otro proverbio que dice,
aumenta tu saber y así aumentará tu sabiduría o tu inteligencia, está explicando. Y hay otros proverbios que magnifican la idea. En nuestra cultura existen los proverbios son llamados refranes, dichos, son expresiones de la sabiduría popular, ¿verdad? Nos recuerdan, ¿verdad? Como dice el viejo y conocido refrán, ¿verdad? O sea, son proverbios, son frases de sabiduría popular. Y una de las diferencias del libro de Proverbios a otros libros, se recuerdan que antes de esta serie de Juan y antes de la serie de Efesios, tuvimos dos series de Salmos Selectos. Estuvimos viendo Salmos Selectos libro uno, Salmos Selectos libro 2 y una de las cosas que quizás se recuerdan de los salmos es que están llenos de expresiones de emoción. Hay salmos de lamento, de queja, de clamor y también de gozo y de alabanza. Porque el propósito de los salmos es enseñarnos a llevar nuestras experiencias y emociones al Señor. Salmos nos ayudan a hablarle a Dios. Hay otros libros donde Dios nos habla. Por ejemplo, la ley, todo el Pentateuco es Dios dándonos mandamientos a nosotros. Hay libros como los Evangelios donde conocemos a Cristo y donde también lo conocemos por medio de la narrativa, pero también lo oímos a través de sus discursos. Pero Proverbios en este sentido es un libro diferente porque es no necesariamente Dios hablándonos, obviamente sí es Dios, pero usando a hombres. Entonces es generalmente la palabra de un padre a un hijo, de un maestro a un alumno, de un sabio a un joven. Eh, es como de humano a ser humano. Y el objetivo de Proverbios no es como impactar nuestras emociones, ni necesariamente darnos una orden, sino que Proverbios nos lleva principalmente a pensar, a analizar, a reflexionar y aún aprender disciplinas prácticas con el fin de centrar nuestras acciones y pensamientos en Dios. Regreso a esta diapositiva, dice, cada proverbio es una descripción de algún aspecto de la vida y no se debe tomar como una verdad única, pues la enseñanza completa sobre un tema solo se da de forma acumulativa, pues ningún proverbio trata sobre la imagen completa de algo. Nos enseñan a vivir desde la fe en Dios en este mundo. Algo interesante de los proverbios es que no son promesas, no son reglas, no dicen el todo de la vida. Nos dan un poco de sabiduría sobre algún aspecto de la vida, pero no debe tomarse como verdad única. A veces cometemos el error de tomar los proverbios como promesas de Dios y no debe, o como leyes, y no debe ser así. Y por eso a veces hay gente que dice, pero es que la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando es viejo, y vemos que hay gente que fue instruida y se aparta, pero es que el proverbio da una verdad general, hay un aspecto, hay un principio, pero no es una garantía porque también debe de sumarse a otros proverbios que también hablan de la educación. Y así diferentes, hay un proverbio que dice, el alma generosa será prosperada, pero no es una garantía de que si tú eres generoso te vas a volver millonario. Hay aspectos, por supuesto, principios, pero debe verse, hay más sabiduría necesaria para, por ejemplo, llegar a hacer una fortuna o llegar a aumentar en bienes. Pero ya que vimos rápidamente qué son los proverbios y cómo ellos nos enseñan a vivir desde la fe en Dios en este mundo. Esto es importante, vivimos en este mundo, pero vivimos desde nuestra fe en Dios. Pasemos ahora rápidamente a examinar a Salomón, quien es presentado como quien escribió el libro de Proverbios y aunque no los escribió todos, al menos escribió la mayoría de ellos. En Segunda de Crónicas 1 del 6 al 12 encontramos la historia de Salomón donde él pide sabiduría. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 1:6. Subió Salomón allí delante del Señor al altar de bronce que estaba en la tienda de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Aquella noche Dios se apareció a Salomón y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón dijo a Dios, tú me has mostrado gran misericordia con mi padre David y me has hecho rey en su lugar. Ahora, oh Señor Dios, tu promesa a mi padre David se ha cumplido porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Voy a dejarlo ahí hasta el verso 10
para hacer unas pequeñas reflexiones. Primero, vemos que Salomón recibe el reino, pero él está consciente que su papá está en gran ventaja en comparación con él. Y su papá tuvo una escuela mucho mejor que la que él tuvo, mucho más compleja y mucho más dura, pero él no había tenido la oportunidad de cuidar ovejas y pelear con leones y osos. Él no tuvo la oportunidad, ni él tuvo la escuela de vivir perseguido, con gente pobre, con gente difícil, de armar un ejército. Él quizá no era un guerrero como su padre, no había peleado tantas batallas como su padre, porque su padre ya había ganado muchas victorias y había conquistado, subyugado la mayoría de naciones alrededor. Él había nacido y crecido en una época de paz. Y él está consciente de que él está en gran desventaja para poder ser tan buen rey como su padre, porque aunque David obviamente cometió sus pecados y como todos lo sabemos, la Biblia es clara en decir que fue un rey que administró justicia. Uno de los mejores reyes que ha habido sobre la tierra fue el rey David, que él realmente propició condiciones de igualdad y de oportunidad para todos. Él buscó el bienestar de la nación que Dios le dio a gobernar y realmente fue un buen rey. Y Salomón sabe que la camisa de David le queda grande. Y entonces él hace esta oración. Es interesante porque en la oración él empieza adorando a Dios. Aunque Dios le abre la puerta que pida, empieza reconociendo la misericordia que Dios ha mostrado con David y con él. Y la fidelidad que Dios ha tenido a cumplir su promesa con David al hacer a su hijo rey y con Abraham al ser el pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Y entonces él pide sabiduría y conocimiento para poder salir y entrar. Veamos la respuesta de Dios, verso 11. Y Dios dijo Dios a Salomón. Por cuanto esto estaba en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey, sabiduría y conocimiento te son concedidos. Es interesante porque cuando vemos la petición, Salomón dice, dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda entrar y salir delante de este pueblo. Pero la respuesta de Dios es, me has pedido sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo. Y vemos como la misma Biblia nos explica que salir y entrar delante del pueblo es lo mismo que gobernar al pueblo. Y eso me alumbró algo y me hizo entender algo que quizá no había entendido cuando predicamos Juan 10 y cuando Jesús, como la puerta de las ovejas, dice, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Y lo que Jesús nos está diciendo es que entrar por Él es llegar a ser gobernados por Él. Pero algo que tenemos que recordar, hermanos, es que el gobierno de los reyes no era solo para dar órdenes, el gobierno era también las decisiones que podían llevar a un pueblo, a una nación a prosperar. Los mejores reinos fueron los que también tuvieron más murallas, fueron los que tuvieron mejor comercio, fueron los que permitieron mayor desarrollo de sus artesanos, de los agricultores, de los guerreros, o sea, realmente aquellos que fomentaban el florecimiento del pueblo. Eso era un buen rey en la antigüedad y claramente sigue siendo un buen gobernante, el que promueve el desarrollo y el bienestar de la nación que gobierna. Y entonces Dios le dice que le dará esa petición, sabiduría y conocimiento, te son concedidos, pero veamos que sigue diciendo, segunda parte del verso 11, también te daré riquezas y bienes y gloria, tal como no la tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán detrás de ti. Es interesante porque Dios está consciente y le dice, tú pudiste haber pedido riquezas, pudiste haber pedido bienes, pudiste haber venido gloria, y aunque no los pediste, yo te los daré junto con la sabiduría. Pudiste haber pedido la vida de los que te odian o una larga vida, esa no las añade, pero claramente nos está enseñando algo. La sabiduría es el mejor medio para obtener riquezas, bienes y gloria. Ahora, para un mejor entendimiento bíblico, vayamos al otro relato, porque una de las cosas que acabamos de decir es que
La sabiduría bíblica es acumulativa y cuando acumulamos dos relatos, ganamos entendimiento. El otro relato de este mismo suceso está en Primera Reyes 3 del 5 al 10. Y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón le respondió, tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de mí con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Él también reconoce, aunque está alabando nuevamente la misericordia de Dios, como ya lo vimos antes, aquí añade, este relato añade la mención de que él reconoce que David fue fiel delante de Dios, fue justo con el pueblo que Dios le dio a gobernar y fue recto de corazón hacia Dios. Y has guardado para él esta gran misericordia en que le has dado un hijo que se sienta en su trono, como sucede hoy. Claramente ahí es también el tema de la fidelidad a las promesas de Dios. Ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Aquí hay dos detalles que no estaban en el otro relato, pero que quiero resaltar. Él se considera delante de Dios un siervo. Él sabe que es puesto rey, pero no se considera un soberano supremo. Él dice, has hecho a tu siervo rey. Él es siervo de Dios y Dios es el que lo puso como rey. Y hermanos, ¿qué nos recuerda esa palabra siervo de Dios? Por lo menos a mí me recuerda las palabras de Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo. Si algo nosotros somos llamados a ser, es siervos de Dios, hermanos. Nuestra identidad en Cristo es ser hijos, pero también es siervos. Servimos al Señor y a la vez somos amados por Él. Y luego añade algo más, reconoce algo más, dice, aunque soy muchacho, el reconocer que es un muchacho es reconocer que es inexperto, es reconocer, él mismo dice, no sé cómo salir y entrar, es decir, no sabe cómo gobernar. Le está reconociendo que necesita que Dios lo ayude porque no tiene la experiencia, ni la sabiduría, ni el conocimiento para ejercer la posición que acaba de recibir. Eso nos debe de enseñar a todos. Verso 8 sigue diciendo, tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por multitud. Hay una cosa más que él reconoce. El pueblo no es su propio pueblo, es el pueblo de Dios, escogido por Dios mismo. Hermanos, esto es algo que yo también Dios me ha enseñado. Ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes no son mi pueblo. Son el pueblo de Dios que Dios me ha dado el privilegio de pastorear, de predicar, de orientar, de aconsejar. Pero es el pueblo de Dios. Ustedes fueron comprados por su sangre. Yo no los compré. Verso 9, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar este pueblo tuyo tan grande? Fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. En el verso 9, a diferencia del otro relato, no se usa el término sabiduría, sino que se usa un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir el bien y el mal. Pero lo que el texto está haciendo es explicándonos en qué consiste la sabiduría. Y por un lado, la sabiduría es precisamente ese entendimiento para juzgar o gobernar y también en la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Por otro lado, el verso 10 nos dice que Dios se agradó de esta petición. Y si Dios se agradó de que Salomón pidiera sabiduría, yo les puedo asegurar que también se agrada de que nosotros pidamos sabiduría y de que querramos crecer en sabiduría. Ahora veamos algo de las consecuencias de esta petición respondida. En Mateo 12:42 nos dice, la reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará. Porque ya vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Hermanos, en primer lugar, aquí está hablando Jesús. Y Jesús está diciendo que Salomón, lo que él habló y lo que él escribió era sabiduría. Entonces Jesús está confirmando que el libro de Proverbios es sabiduría. También está diciendo algo nuevo.
Él es más grande que Salomón. Pero que él sea más grande que Salomón no menosprecia que él inspiró a Salomón para escribir un libro del cual podemos aprender. Y está recordando un evento, como la reina del sur vino a Salomón. Vayamos a ese evento. Primera de Reyes 10, del 1 al 5 nos dice, cuando la reina de Saba oyó la fama de Salomón por causa del nombre del Señor, vino a probarlo con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón, y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan difícil que el rey no pudiera explicárselo. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares a su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos, la escalinata por el cual él subía a la casa del Señor, se quedó sin aliento. Entonces le dijo al rey, era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de sus palabras y de su sabiduría, pero no podía creer lo que me decían hasta que he venido y mis propios ojos lo han visto. No se me había contado ni la mitad. Usted supera en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. Bienaventurados sus hombres y bienaventurados estos siervos que están delante de usted continuamente y oyen su sabiduría. Bendito sea el Señor su Dios, porque se agradó de usted para ponerle sobre el trono de Israel. Por amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, le ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Entonces ella dio al rey 4.1 toneladas de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca más entró tanta abundancia de especias aromáticas como las que la reina de Saba dio al rey Salomón. Es interesante porque esta reina primero se admira de la condición del palacio y vemos que Dios está cumpliendo, que no solamente le dio sabiduría, sino le dio bienes, le dio riquezas y le dio honra. Segundo, lo honra, es lo que Dios le está cumpliendo. Ella le dice, era verdad y aún se quedó corto lo que me dijeron. Pero algo hermoso es que le dice bienaventurados los que tienen la capacidad de escuchar. Entonces, de alguna manera, el estudiar el libro de Proverbios también nos da una bienaventuranza porque leer Proverbios es como haber estado oyendo a Salomón, por lo menos en su época de sabio o en su rol de sabio. Pero algo hermoso es como el conocer a Salomón la llevó a ella a glorificar a Dios. En el verso 9 vemos que ella dice, bendito sea el Señor su Dios, que se agradó de usted para ponerle. Y reconoce que es el amor que el Señor siempre ha tenido a Israel el que le ha dado a Salomón esta sabiduría, el que lo ha hecho rey. Hermanos, y la sabiduría de Salomón no solo le permitió responder preguntas difíciles, sino que atrajo visitantes con regalos y trajo aprendizaje a quienes les escuchaban y servían a él. Ahora volvamos a Proverbios 1 para ver los propósitos por los cuales Salomón escribió este libro. Dice Proverbios 1 del 1 al 4. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Claramente, estas expresiones para nos muestran los propósitos del libro de Proverbios para esto. Y nos dan cuatro cosas, pero realmente estas cuatro cosas, aunque sí tienen diferentes palabras. Antes de ir a la etimología y significado de cada palabra, necesitamos comprender que el objetivo del libro es uno en su conjunto. Lo que pasa es que hay una repetición porque la repetición aporta más claridad y oportunidad de aprendizaje al oyente, pero en realidad aprender, discernir, entender, recibir instrucción son términos sinónimos. ¿Y en qué es ese aprendizaje que busca darnos el libro de Proverbios? ¿En qué quiere que crezcamos? ¿En qué quiere que recibamos instrucción? ¿Qué quiere que aprendamos? En sabia conducta, en justicia, en juicio, en equidad, en prudencia, en conocimiento y en discreción. Hermanos, y estas cosas forman parte del carácter de Cristo, que era la expresión misma de la sabiduría. Él fue justo,
Él juzgó con justo juicio, él fue equitativo, fue prudente, fue discreto, él actuó sabiamente. Y esa debe ser nuestra búsqueda. Los proverbios nos invitan a abrir la mente y el corazón a la verdad del Señor para crecer en semejanza a Él. Un punto clave es que no es sabio conocimiento, es sabia conducta. La sabiduría no solo afecta a nuestra mente, afecta a nuestra conducta. De hecho, cuando Cristo habló de la sabiduría, Él dijo, la sabiduría se justifica por sus hechos. Y lo que Jesús estaba diciendo es, no me digan que son sabios, demuéstrenme con sus actos que son sabios. El sabio no es sabio por lo mucho que sabe, o por lo mucho que puede repetir, o por lo mucho que puede enseñar, sino por la manera en que actúa, por sus hechos. Hermanos, los proverbios nos invitan a recibir la verdad del Señor, pero no para acumular datos, sino para atesorar esa verdad, reflexionar en ella y aplicarla a nuestra vida. Por eso es pues lo que Dios quiere, es transformar nuestra vida a través de enseñarnos la opinión de Dios, la opinión que Dios tiene sobre ciertos aspectos importantes de la vida. Algo importante del verso 4 es que nos muestra a quién va dirigido el libro de Proverbios y básicamente va dirigido a los simples y a los jóvenes. Los simples son los ingenuos, los jóvenes son los inexpertos. Pero los simples son aquellos que les falta discernimiento, los simples son aquellos que son fácilmente influenciados por la presión social, quienes siguen a la multitud, quienes viven preocupados más por lo que otros piensan que por lo que realmente les beneficiará, pero que de alguna manera en algún momento están abiertos a aprender. El joven es el inexperto que sabe que le toca hacer o generar más experiencia en la vida. En general, el libro de Proverbios está escrito para toda persona que tenga una actitud receptiva. Pues si este libro se estudia con actitud receptiva, será capaz de cambiar su vida y permitirle tomar mejores decisiones ante las diferentes situaciones que se le presenten. Este libro está escrito para que alguien con una ignorancia evidente se convierta en una persona sabia y prudente. Quiere decir que un joven sin experiencia, pero con un proverbio en su corazón, puede tomar una decisión más sabia que un viejo con mucha experiencia. Por otro lado, hermanos, es importante decir que quedarse simpios es un peligro. En Proverbios 1:32 dice que el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. El mensaje es fuerte y sabiduría, nuestras decisiones eventualmente nos destruyen. Sigue diciendo el verso 5, el sabio irá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad. Para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Esta palabra enigmas, la Reina Valera lo traduce dichos profundos, que me agrada un poco más esa traducción. Pero ven el verso 5, el verso 4 parecía decir que el libro de Proverbios era solo para simples y jóvenes, pero no, también es para el que ya tiene algo de sabiduría. El sabio irá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad. También el libro está para traer crecimiento al sabio y al inteligente. Hermanos, la verdadera sabiduría no depende de cuántos años hayamos vivido, sino de cuánto hemos aprendido de Dios. El sabio, por ser sabio, buscará acumular su conocimiento. El sabio aquí es como el hombre que recibe 5 talentos y los convierte en 10, mientras que el torpe es el que recibe uno y lo termina perdiendo todo. El sabio no se conforma con lo que ha aprendido, sino que en su aprendizaje le abre el entendimiento de lo mucho que puede seguir aprendiendo. Como decía Sócrates, sé que no, lo que sé es nada. El sabio es el que no importa qué tan ocupado esté, siempre tiene tiempo para orar y para meditar en la palabra de Dios. Y luego el verso 6 nos dice, para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus dichos profundos. Y el punto del verso 6 es que aunque los proverbios son cortos y aparentemente sencillos de entender, hay verdades más grandes y más profundas en ellos. Por eso somos llamados a ser como los discípulos, que no solo oían las palabras de Jesús, sino que después iban a Él y le preguntaban el significado de la misma porque sabían que había más profundidad en ellas de lo que habían oído. Los proverbios son iguales, tienen mayor verdad de la que parece estar en la superficie.
Y para eso requieren corazones atentos y deseosos de aprender su profundidad más allá del refrán o de las palabras. Quise traerles algunos comentarios del libro de Proverbios y estuve revisando un comentario que tomé algunas frases que me gustaron, el comentario bíblico latino contemporáneo, el comentario bíblico contemporáneo. Voy a leerles algunas citas de este comentario que escriben sobre el libro de Proverbios y quizá comentar algunas de ellas. El libro de Proverbios no se preocupa por la dimensión devocional de la vida, sino por su dimensión terrenal y temporal, afirmando que la verdadera vida religiosa y espiritual se vive aquí, en las relaciones con uno mismo y con los demás, en los quehaceres de la vida cotidiana. Cuando leemos Colosenses 3, ustedes saben que Colosenses 3 nos invita a poner nuestra mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, y no en las de la tierra. Y eso está excelente, pero a veces podemos confundir que eso quiere decir, no, 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 ya no darle importancia a lo terrenal. Y no, la Biblia nos enseña un equilibrio perfecto y entonces, aunque hay libros que nos están haciendo ver constantemente nuestra esperanza eterna, Proverbios es un libro que al mismo tiempo nos está jalando a decir, sí, 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 los demás libros nos enseñan que la vida es corta, que la vida es pasajera, pero aún en esa cortedad de la vida lo puedes hacer mejor o peor, lo puedes pasar mejor o peor. Y es importante vivir bien esa parte corta de la vida. ¿Por qué? Porque algunas de las cosas que hacemos en lo terrenal tienen consecuencias eternas, pero también porque Dios quiere bendecirnos aquí. Lo ilimitado será allá, pero también hay bendiciones para esta vida. El segundo párrafo dice, la sabiduría es el arte de vivir en este mundo, sabiendo que todo lo que el ser humano hace ocurre dentro de la esfera de la vida gobernada por el Señor, el Dios del universo. Bueno, Dios creó este mundo, Dios permitió esta etapa, Él gobierna, pero aún así necesitamos aprender y vivir mejor. Los proverbios demuestran de sus autores una capacidad inherente para la observación y el descubrimiento. El ojo atento y el oído agudo permiten descubrir las leyes y el orden de las cosas, de la naturaleza y de la vida, pero cada proverbio analiza algún aspecto de la vida y no pretende agotar la verdad sobre ningún tema. Hermanos, hay cosas, hay leyes, hay orden de las cosas, hay orden de las estaciones, hay un ciclo del agua, hay leyes espirituales como la ley de la siembra y la cosecha. Sin embargo, aun esas leyes no son siempre eh, como permanentes, ¿cómo decirlo? A veces, por el hecho que estamos en un mundo caído, pueden tener diferencias y por eso cada proverbio nos aporta sabiduría sobre un aspecto de la vida. Algo importante es que hay proverbios que nos hablan sobre un aspecto de la amistad, pero otros nos hablan sobre otro aspecto diferente. Entonces, para comprender un poco más, por ejemplo, del tema de la amistad, necesitamos ver los diferentes proverbios que hablan de eso. Y eso es parte de lo que vamos a hacer en esta serie. Por eso, quizá cuando vayamos a los mensajes, hay un momento donde van a pasar a ser más temáticos que secuenciales, porque es la misma naturaleza del libro. Este comentario también nos dice algunas cosas más que quiero compartirles. El proverbio dice su verdad y respeta la verdad de los otros. Las contradicciones solo muestran que la vida es compleja y variada y que cada consejo funciona siempre y cuando se reúnan ciertas condiciones. No hay proverbios que se contradicen. Hay un proverbio que dice respóndele al necio y otro que dice no le respondas al necio. ¿Cuál aplicar? Dependiendo las circunstancias del argumento, de la discusión. Hay una verdad para cada circunstancia de la vida, para cada condición. La teología de Proverbios, Dios permanece en silencio como el padre o la madre que entiende que su hijo debe valerse por sí mismo, pero aún sigue de cerca sus luchas, logros y decisiones. En Proverbios no leemos así dice el Señor o no oímos la voz de Dios diciéndonos. Por supuesto, sabemos que es Él porque inspiró a autores humanos, pero al mismo tiempo son humanos hablándonos a humanos sobre aspectos de la vida, dándonos consejos, dándonos advertencias, pero al mismo tiempo es Dios detrás de ellos.
El camino de la sabiduría es el camino hacia la bienaventuranza de la vida plena. El camino de la felicidad es un modo de sabiduría y quien la encuentra vive feliz. La sabiduría ofrece lecciones para aplicar en la vida personal, en el hogar y en la comunidad en que se vive. Esto es interesante porque ¿para qué servía la sabiduría, según ellos? Para alcanzar la vida plena, para alcanzar una vida feliz, una vida satisfactoria, una vida floreciente, una vida significativa. Y era a través de la sabiduría que se llegaba a esta felicidad. Pero la sabiduría lleva años y debe empezar a aplicarse en cosas pequeñas, en lo personal, en el hogar. La sabiduría empieza en el hogar y su aplicación empieza en el hogar también y en la comunidad en la que se vive. Eso son cosas importantes a meditar. Pero ahora volvamos a los propósitos de Proverbio, pero para responder la pregunta, ¿qué es la sabiduría? Y aquí sí vamos a ver algunas de las significados de las palabras. Eh, Proverbios 1 al 4 dice nuevamente, para aprender sabiduría e instrucción, discernir dichos profundos, recibir instrucciones, sabia conducta, juicio, justicia, juicio y equidad, dar a los simples prudencia, a los jóvenes conocimiento y instrucción. Algunas de las palabras, veamos algunas de las palabras. Por ejemplo, la palabra sabiduría, del hebreo jokmah, si la vemos en un diccionario, se puede traducir capacidad para aplicar conocimientos, experiencias, convenciones y sentido común. Pero una de las cosas interesantes de esta palabra es que esta palabra incluye la moral, pero va más allá. La sabiduría Jokmah es como tomar la decisión correcta incluso cuando no existen leyes morales claras que indiquen explícitamente qué hacer en ciertas circunstancias. Y ustedes saben que no hay leyes morales explícitas contra los defectos de carácter, como la brusquedad, la impulsividad, la fragilidad emocional, la desorganización. Y aún así son cosas que pueden dañar nuestra vida. Ahí entra la sabiduría, porque no necesitamos una ley clara para eso. Por otro lado, instrucción, la palabra instrucción del hebreo musar se puede traducir instrucción, pero también se puede traducir disciplina, entrenamiento, formación, impartir conocimientos o habilidades. Y hermanos, ser sabio es ser una persona disciplinada. Una persona no da la impulsividad, sino al autoexamen, la circunspección, la claridad mental. Una persona resiliente que tras duros golpes se ha vuelto serena y hábil. Es como un atleta que solo alcanza la competencia física tras un entrenamiento riguroso. La sabiduría se adquiere con esfuerzo. Hermano, la Biblia nos llama a tener disciplina. Pablo era un hombre disciplinado. Él dice, yo golpeo mi cuerpo y lo sujeto a servidumbre. Yo disciplino mi cuerpo. La otra palabra que también es sabiduría es discernimiento. Discernimiento del hebreo viene es la capacidad de ver lo que otros no ven, de percibir diferencias, de entender lo que realmente está ocurriendo, es poder leer las situaciones correctamente. Y realmente eso es algo que hemos visto en la iglesia, de alguna manera, en algunas circunstancias. Por ejemplo, Eric me decía, oh, Dios le dio a Juan Pablo el discernimiento. ¿Por qué? Porque Juan Pablo pudo ver lo que otros no habíamos visto antes, por ejemplo, y puede ser que Dios lo dé a diferentes personas en diferentes momentos, pero eso es lo hermoso de ser iglesia y de ser cuerpo. Yo creo que aún cuando vemos estos términos también algunos vamos a resaltar más en algunos de ellos y otros en otro, pero en conjunto, Dios quiere que seamos una iglesia más sabia. De hecho, discernimiento no solo es saber elegir entre lo bueno y lo malo o ver lo que otros no ven, sino aún es poder tener la capacidad o la habilidad de elegir entre lo bueno, lo mejor y lo excelente. El siguiente término es prudencia, del hebreo orma, habilidad práctica, saber cómo hacer que las cosas funcionen, es convertir el conocimiento en resultados. La prudencia es eso, poder convertir el conocimiento en resultados. Y no solo es saber qué hacer, sino también saber cuándo hacerlo y cómo hacerlo. A veces necesitamos eso, a veces sabemos qué hacer, pero no sabemos ni cómo ni el cuándo. Y necesitamos la prudencia. Y por último, discreción, es formación interior, humildad para aprender carácter. La discreción también es una forma de previsión, de saber qué tipos de comportamientos conducirán a qué resultados. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Sabiduría es cómo vivir la vida de una forma que traiga como resultado paz y felicidad. Es aprender el arte de vivir bien.
Sabiduría no es simplemente conocimiento ni inteligencia académica, ni seguir reglas, ni ser una buena persona. Sabiduría es una competencia para vivir bien en la realidad. Es entender cómo funciona realmente la vida y actuar de acuerdo con ello. Usted sabe que hay gente que vive en una burbuja, que vive en una fantasía, no son realistas, que asumen o hacen planes sin tomar en cuenta las consecuencias. La sabiduría nos quiere sacar de esas fantasías, de esas burbujas. Quiere darnos carácter, quiere enseñarnos aplicación, quiere llevarnos a vivir según la realidad creada por Dios. La sabiduría se basa en las premisas de que Dios creó un mundo ordenado y estableció reglas para su funcionamiento, pero también toma en cuenta que es un mundo caído y que Dios también es soberano y a veces permite acontecimientos no sujetos a ciertas reglas. Bueno, es un ejemplo claro de esto son los amigos de Job. Ellos daban por hecho que Dios había creado el mundo, daban por hecho que Dios había establecido reglas, creían que conocían todas las reglas y que sus reglas eran de que si alguien era bueno, le iba a ir bien y si le iba mal es porque había pecado. Pero se olvidaban de que era un mundo caído y se olvidaban de que Dios es soberano y de que a veces puede tener diálogos con el diablo y darle permisos. Entonces, la sabiduría sí nos muestra esas reglas, pero también nos recuerda que la vida es compleja, como lo hemos visto, como lo hemos dicho. Pero algo más de la sabiduría es que aunque sí, la sabiduría puede ser atractiva para nosotros porque puede traer paz, porque puede traer felicidad, porque puede traer mejor aprovechamiento de nuestros recursos, porque puede enseñarnos a tomar mejores decisiones, hermanos, más importante que todo es que vivir sabiamente es una vida que agrada a Dios. La sabiduría, no, nuestra meta de vida no puede ser nuestro propio bienestar, nuestra meta de vida tiene que ser la gloria de Dios. Pablo dice, ambicionamos serle agradables y una de las maneras de agradarle es ser sabio, porque vivir sabiamente es agradable. Por eso, una de las cosas que el libro de Proverbios nos enseña también son las cosas que Dios aborrece. Incluye las enseñanzas sobre lo que Dios aborrece. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que si hacemos eso, no vamos a vivir una vida agradable a Dios. Vivir sabiamente es alejarnos de esas cosas que Dios aborrece o que Dios abomina. Algo interesante es que, aunque la sabiduría es tan antigua como el ser humano, en el siglo sexto antes de Cristo surge lo que se conoce como la filosofía. La filosofía es la ciencia del amor a la sabiduría y surge en Grecia. Los filósofos buscaban la sabiduría, especialmente sobre las grandes preguntas, como quiénes somos como seres humanos, qué es lo que hace único al ser humano, tiene nuestra existencia un propósito, cómo deberíamos conducir nuestras vidas, qué son las normas morales y dónde vienen. Y para los griegos la virtud era equivalente a la sabiduría practicada. Ahora, cuando Jesús viene y nace, ya la sabiduría, el mundo helénico ha influenciado tanto toda la cultura de su tiempo que en la época de Jesús, tanto los grecorromanos como los judíos buscaban la sabiduría, solo que los grecorromanos con un mayor énfasis en el razonamiento y los judíos con un mayor énfasis en la devoción religiosa y el temor al Señor. Pero claramente, de hecho, por ejemplo, Aristóteles decía de que el fin de la vida es la felicidad o el bienestar o el bien supremo, él llamaba el sumo bien a la felicidad, porque para él felicidad no era reírse, sino era más que todo una vida floreciente. Pero él decía que para alcanzar eso primero se debía alcanzar la sabiduría o las virtudes intelectuales que él llamaba Sofía y Fronesis, o sea, sabiduría y prudencia, o sabiduría teórica y práctica. Y es interesante porque Jesús no niega eso. Jesús viene a invitarnos la sabiduría, pero obviamente sí niega de que el máximo del hombre sea la razón y que la felicidad depende exclusivamente de ese tipo de sabiduría. Eh, Claramente la sabiduría de Dios es diferente a la del mundo. Eso también quizá lo vamos a ver más adelante en otros temas. Otra manera de saber qué es la sabiduría es por medio de un ejemplo práctico. Hay muchos estudios de psicología que han estudiado, analizado millones de personas durante la historia, diferentes razas, diferentes culturas,
y han encontrado que las personas reaccionan de manera distinta ante el peligro. Algunos ante una situación peligrosa huyen, otros se arriesgan. Yo creo que yo soy un poco más de esos, de los que se arriesgan, y algunos analizan, algunos se detienen y se quedan analizando. El problema es que tu reacción natural se siente correcta, pero no siempre es adecuada para la situación. Sabiduría es saber cómo responder de cada manera. Y hay peligros que realmente, si el que está acostumbrado a arriesgarse se arriesga, se muere. Y hay peligros que si el que está acostumbrado a ir huye, se pierde la oportunidad de crecer, de ganar, de aprender. Hay cosas donde es importante analizar, pero también hay situaciones donde no hay tiempo para analizar, donde hay que actuar. Entonces, si solo actuamos de una manera, vamos a terminar perdiendo. Pero si crecemos en sabiduría, vamos a poder no solamente tener la reacción natural, sino aprender las otras dos reacciones y poder usar las tres diferentes tipos de reacciones según la que sea más adecuada para la situación particular que se nos está enfrentando. El mensaje de la cultura actual es sé tú mismo, pero la Biblia enseña algo distinto. Si solo eres tú mismo, terminarás siendo necio y yendo hacia la destrucción. La sabiduría, hermano, requiere años de aprendizaje, corrección, formación del carácter, sufrimiento que produce crecimiento. Ahora veamos qué tan importante es la sabiduría. Proverbios 3 del 13 al 18 dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría, el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su utilidad es mejor que el oro fino, es más preciosa que las joyas y nada de lo que desea se compara con ella. Larga vida y en su mano derecha, en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Es árbol de vida para los que echan mano de ella y felices son las que la abrazan. ¿Cuáles son los beneficios de la sabiduría? Ser bienaventurado, es decir, floreciente, tener una ganancia y una utilidad mejor que el dinero, larga vida, riquezas, honra, caminos agradables, paz, árbol de vida, felicidad. Hermanos, estas cosas, este pasaje nos confirma algunas de las cosas que hemos enseñado sobre la sabiduría y nos muestra cuán importante es. ¿Por qué es tan importante la sabiduría? Imagínate que un padre le entrega a su hijo un auto nuevo, un auto muy potente, con un motor fuerte, un diseño impresionante que puede alcanzar grandes velocidades, pero hay un problema. Su hijo no ha aprendido a manejar. Entonces, este vehículo, que puede ser una gran herramienta, se convierte en un peligro. Y algo parecido ocurre con la vida. Dios nos ha dado capacidades, oportunidades, recursos, inteligencia, decisiones, pero sin sabiduría para dirigirlos. Todo eso nos puede terminar llevando al lugar equivocado. Por eso el libro de Proverbios repite una idea central. La sabiduría es más valiosa que el oro, más necesaria que cualquier otra cosa que podamos obtener. Veamos otros pasajes. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. Reciban mi instrucción y no la plata, y mi conocimiento es que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas deseables no pueden compararse a ella. Adquirir sabiduría, cuánto mejor que el oro, y adquirir inteligencia es preferible a la plata, porque la sabiduría protege, como el dinero protege, pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Hermanos, ¿por qué la sabiduría es lo principal? ¿Por qué nada se compara a ella? ¿Por qué debemos de o, esforzarnos por obtenerla por encima de todo? No escatimar esfuerzos por adquirirla. ¿Saben por qué? Porque nos saldrá más caro en la vida no tenerla que tenerla. Usted puede conocer a alguien que hoy se gana la lotería, pero si no tiene sabiduría, puede ser que en un mes o en 6 meses ya no tenga nada de dinero. Y no le ayudó. La sabiduría es mejor que el dinero, porque eso ya preserva la vida de sus poseedores, nos dice Eclesiastés. Y para ir cerrando, veamos lo que Jesús enseñó sobre la importancia de la sabiduría. Mateo 7, 24 al 27, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto,
Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Hermanos, algo interesante es que son dos hombres que están construyendo la misma casa. Probablemente trabajaron el mismo tiempo para ahorrar el mismo dinero para construir la misma casa. No nos dice que una sea una mansión y la otra sea una choza, no. Probablemente la construcción les llevó los mismos tiempos, quizás duraron 2 años haciendo la casa. Era la misma casa con los mismos espacios, con las mismas paredes, con las mismas vigas. Y en general buscaban lo mismo, en el sentido de que ambos buscaban un lugar seguro para vivir, un lugar para estar con la familia. La diferencia no fue en el esfuerzo, la diferencia no fue en el costo, la diferencia no fue en el deseo de construir una casa. La diferencia fue en que uno era sabio y el otro era insensato. Y la sabiduría le llevó al sabio a elegir el fundamento correcto. Y la insensatez le hizo no tomar en cuenta al insensato el fundamento sobre el cual estaba construyendo. Y claramente la Biblia insiste una y otra vez en que la sabiduría es como ese fundamento. Aquí Jesús define sabiduría como oír sus palabras y obedecerlas. Eso no es fácil. Las palabras que él ha hablado en el sermón es un llamado a la humildad, es un llamado a la misericordia, es un llamado a amar a los enemigos, es la regla de oro, son las bienaventuranzas, es un llamado a la reconciliación, al perdón. Toma tiempo de escuchar y practicar esas palabras, toma tiempo adquirir esa sabiduría. Pero hermano, la sabiduría es lo que hace que nuestra vida permanezca firme o no. Aquí en las casas eran iguales, el costo era igual, las condiciones eran iguales. Las reglas aparentemente de la naturaleza estaban tomadas en cuenta en el sentido de que iba a aguantar, por ejemplo, el cambio normal de las estaciones, iba a estar bien en invierno, iba a estar bien en verano, etcétera. Pero hay cosas que debemos de recordar cuando vivimos en un mundo caído. Como el clima de Costa Rica. ¿Cómo es el clima de Costa Rica? Usted revisa la predicción del clima y a pesar de lo mucho que ha avanzado eso y de que hay lugares donde sí se cumple, aquí le dice usted que va a ser un día soleado y usted sale y se le olvida el paraguas y de repente aquí nos cae un aguacero de la nada. Nuestro clima es impredecible, es cambiante. Y aunque no hay tanta tormenta, en la vida vienen tormentas. Y las tormentas no siempre son predecibles porque no tienen como una regla. Hay años en los que hay años en los que no hay. A veces vienen más suaves, a veces vienen más fuertes, pero siempre vienen tormentas. A la vida de todo ser humano van a venir tormentas. Van a venir tormentas en forma de la muerte de un ser amado, van a venir tormentas en forma de enfermedades inesperadas, van a venir tormentas en forma de pérdidas de trabajo inesperadas, van a venir tormentas en forma de pérdida de cursos, van a venir tormentas en forma de momentos de soledad. Las tormentas van a venir y depende del fundamento. Van a tener sí o no el poder de botar la construcción. Pero la sabiduría es el fundamento que nos va a permitir que cuando las tormentas vengan, el fundamento no se caiga. Realmente el mensaje de la Biblia, uno de los mensajes del Evangelio es que Cristo, siendo la expresión misma de la sabiduría, vino a la tierra y se hizo hombre para venir a salvarnos.
El morir en la cruz por nosotros, Él mismo se dio a nosotros. Y Pablo dice, en Cristo, Él ha sido hecha sabiduría de Dios para nosotros. Y nosotros podemos hoy confiar y poner nuestra fe en alguien que puede darnos sabiduría. Para considerar en esta mañana, ¿logras darte cuenta cuán importante es la sabiduría para nuestras vidas? ¿Qué gran diferencia puede hacer la sabiduría en nuestras vidas para ayudarnos a tomar mejores decisiones, a administrar mejor nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras relaciones? Hermanos, la sabiduría es importantísima. Otra pregunta, ¿qué tanto tiempo has dedicado en tu vida a buscar crecer en sabiduría? Yo sé que algunos de nosotros hemos dedicado tiempo a estudiar la palabra, a buscar crecer en sabiduría, a tomar cursos, capacitaciones, a adquirir habilidades. Pero a pesar de que algunos hayamos tomado más o menos tiempo, la pregunta más importante es, ¿te consideras tú falto de sabiduría? Yo les digo que yo sí. Hay áreas de mi vida donde todavía actúo neciamente y necesito crecer en sabiduría. Y por último, ¿anhelas crecer en sabiduría? ¿Quieres pedirle hoy a Dios sabiduría? Te tengo una buena noticia. Santiago 1:5 dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Me gusta mucho eso de sin reproche, porque Dios no es el que le pedí 5 años sabiduría, me la dio, no la usé y ahora me dice, no la usaste bien, entonces ya no te doy. No, 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 Él no reprocha, Él dice, aquí va de nuevo, te vuelvo a dar sabiduría, te vuelvo a dar instrucción, te vuelvo a enseñar, te vuelvo a aconsejar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias porque nos has permitido ver cuánto necesitamos adquirir sabiduría. Señor, hoy podemos oír tu voz y la voz de la sabiduría diciéndonos, adquiere sabiduría y sobre todas las cosas adquiere inteligencia. Señor, sabemos que tú eres la expresión misma de la sabiduría y queremos recibir de ti la sabiduría que tanto nos falta. Ayúdanos a crecer en sabiduría. Ayúdanos a ser más como tú. Ayúdanos a crecer en discernimiento, en prudencia, en sabia conducta. No queremos jactarnos de lo que sabemos. Queremos vivir en base a lo que tú quieres enseñarnos. Señor, pedimos de tu sabiduría en esta mañana y desde ya te agradecemos por la sabiduría que tú nos concederás según tu gracia, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.